Bueno, ¿cómo estáis? Bien. Quiero empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué es esto? Un metro. Un metro nos sirve para medir. Mirad, os traigo esto porque un día un amigo mío estaba en el parque de atracciones con sus hijas. Tenía una hija mayor y una hija menor. Y sabéis que cuando pasas a ese lugar del parque de atracciones, a veces hay una especie de medidor, a ver si das la talla o no das la talla, si eres apto para entrar a disfrutar del parque, de las atracciones, a disfrutar de esa atracción en específico. Y cuenta este amigo mío que cuando llegó allí, a la hija mayor le dejaron pasar porque daba la talla. Pero a la hija menor no le dejaron pasar, porque no daba la talla. Y esto me ha recordado que un día todos seremos medidos. Un día todos seremos medidos. Y ese día va a ser lo más importante, lo cual va a determinar el dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces, me gustaría que con esta ilustración podamos comparar nuestra vida con la expectación, con lo que Dios espera que cómo seamos para poder entrar al cielo. Y vamos a ver si pasando el test damos la talla, o si no damos la talla, como no daba la talla la hija menor de mi amigo. En primer lugar, Dios, el día en el que tú te presentes delante de Él, no te va a preguntar si eras mejor que tu vecino. Eso es lo primero. Dios te va a comparar con su medida perfecta, la moralidad perfecta, ni más ni menos. Ese es el criterio para estar con el ser perfecto por la eternidad, como es lógico. La Biblia dice que Dios no puede tener por inocente al culpable. Vamos a ver, ¿somos culpables? En primer lugar, ¿has mentido alguna vez? ¿Sabes que Dios te va a comparar con los 10 mandamientos? Uno de ellos consiste en decir falso testimonio o una mentira. ¿Has mentido alguna vez? ¿Alguna vez has dicho, te lo traduzco, alguna vez has dicho algo que no corresponde con la realidad? Tu medida ya se ha reducido. Eso es un problema. Ya no das la talla. Pero como si esto fuera poco, bueno, ya una mentira por ahí. Bueno, si tú todavía no te das cuenta de que Dios es un Dios que no miente, vamos a pensar en el robar. ¿Has robado alguna vez? ¿Has hurtado alguna vez? ¿Has cogido alguna cosa que no te pertenece y te la has apropiado? Igual en el trabajo te has llevado algo porque veías que sobraba y dijiste, bueno, pues me lo llevo y bueno, ya veremos después, ¿no? Si eso mañana lo devuelvo o si no, pues a la saca. Bueno, si tú has hecho esto, si tú te has quedado con algo que no te pertenece, tu medida se ha reducido una vez más. Claro, podemos preguntarnos en este momento, ¿y cuántas veces hemos mentido? No solo si una vez. ¿Y cuántas veces hemos robado? Y no si una vez. Pongamos otra situación, otro de los mandamientos de Dios con los cuales podremos ser juzgados. Y es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso que es tan frecuente en nuestro país, ¿no? Tomar el nombre de Dios como si fuese el sustituto de una manera de quejarse, una exclamación para quejarse, o como una palabrota, peor todavía. Eso que es tan frecuente, ya os lo digo. Solo basta con pensar en cómo normalmente se utiliza el lenguaje respecto de Dios en este país. Y no solo en este.
Y mira, por ejemplo, tú vas en el coche y exclamas, oh mío, oh my, en inglés. ¿Qué has hecho en ese momento? Tomar el nombre de Dios en vano, exactamente. Porque ¿para qué está el nombre de Dios? El ser perfecto. Para darle alabanza, honra, gloria, reconocimiento. Podemos enseñar acerca de Dios, como estamos haciendo en este momento. Podemos hablar acerca de Dios, pero no utilizar su nombre, exclamar su nombre o hablarlo de una manera soez, de mala educación o sin dar el sentido que se merece. ¿Se entiende? Estamos tomando el nombre de Dios en vano cuando lo usamos para nada, como un sustituto de nada y en el peor de los casos como un sustituto de una interjección blasfema. ¿Vale? Seguimos, pero podemos decir, mira, ¿acaso es la única manera en la que tomamos el nombre de Dios en vano? Mirad, a través de los años he pensado en otra, y es muy frecuente, y Jesús nos habló de ella y dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Que es equivalente a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Cuántas veces habrás dicho Señor a Jesús sin someter tu vida a su palabra, sin obedecerle? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo, porque no son los oidores de mi palabra, sino los hacedores los que entrarán en el reino de los cielos. Y ahí se redujo tu medida una vez más. Y bueno, vamos con otro. Otro de los mandamientos dice, no adulterarás. ¿Qué significa no cometerás adulterio? Es irte con el cónyuge de otra persona, ¿no? La infidelidad conyugal. Pero, fijaos, Jesús ni siquiera mira eso solo. Eso es el extremo. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para desearla, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y cuántas veces no habrás pensado o mirado a alguien con lujuria a lo largo de tu vida? Pues tu medida se ha vuelto a reducir. Fijaos, cuando hablo con los ateos, hasta ellos me dicen, totalmente culpable. ¿Sí? Culpable. Como si esto fuese poco. Hay otro mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo, que soy maestro de niños, a veces me dicen, profe, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa honrar? Digo, mira, muy fácil. Respetar, ayudar y obedecer. Respetar, ayudar y obedecer. Vale. ¿Has respetado siempre la palabra de tus padres? ¿Has respetado su figura, quiénes ellos son, lo que ellos representan? Segundo, ¿les has ayudado en todas las situaciones en las que tenías la capacidad de hacerlo? ¿Les has ayudado? Porque eso incumbe no solo a los niños pequeños, sino también cuando nos hacemos mayores, siempre que dependa de nosotros poder ayudar a nuestros progenitores, es una obligación moral. Lo has hecho siempre. Y respetar, ayudar y obedecer era el tercero, ¿verdad? Obedecer. ¿Has obedecido siempre las órdenes de tus padres hasta el día en el que te casaste, por ejemplo, o formaste una familia? ¿Has obedecido en todo? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es un reflejo de lo que somos, la humanidad. Hemos pecado. Otra vez, tu medida se redujo, no puedes entrar al cielo. Y como para rematar una vez más, piensa en el mandamiento, no asesinarás, no matarás, que es no asesinarás. Y evidentemente, pues el que asesina, pues ha cometido un pecado, pero es que Jesús también no se quedó ahí. Y él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, el que se enoje con su hermano, el que odie a su hermano, el que le diga tonto o idiota a su hermano, ya será expuesto al fuego del infierno.
¿Cuántas veces no nos habremos enfadado a lo largo de nuestra vida con una persona? ¿Cuántas veces nos habremos explotado? Mira, es muy fácil. Piensa por un momento, si tus ojos fueran armas, ¿cuántas personas ya habrían estado muertas? Y la medida se sigue reduciendo. Y ahora vamos con el más importante. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero de todos. ¿Has dado siempre la importancia y el privilegio a Dios por encima de tus propios deseos? ¿Siempre Dios ha sido el verdadero Dios tuyo en todo lo que has obrado a lo largo de la tierra? ¿O tú te has antepuesto ante Dios y has dado mayor importancia a otra persona, a un ídolo, a algún Dios externo o interno mental, o a ti mismo? ¿Te has antepuesto frente a Dios, que merece toda la gloria y que tú vivas por Él, porque Él es el ser perfecto y nosotros existimos por su voluntad? Yo creo que la respuesta es no. Y si tú no siempre has antepuesto a Dios antes que a ti mismo, eso se llama idolatría. Estamos acabados. El día del juicio se nos va a medir no mirando, como he dicho, al vecino, sino el estándar de la perfecta naturaleza de Dios. Y hay una mala noticia para todos los que nos hemos identificado como culpables, y es más, una vez detrás de la otra. La mala noticia es que todos los que somos culpables debemos pagar por nuestra culpa, porque Dios, el ser perfecto, es santo, no tolera el pecado, y es justo, debe castigar el pecado. Y las consecuencias se llaman el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y la muerte es la separación eterna de Dios. Y Jesús dijo: nadie desearía estar allí. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, el fuego eterno, las tinieblas de afuera, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y esa es la mala noticia. Pero amigos, no vengo a contaros solamente lo que va a suceder si seguimos midiéndonos solamente por nuestras acciones, si seguimos viviendo como vivimos, pero vengo a traer una buena noticia. La mejor noticia que tú puedas escuchar en tu vida en esta mañana. Aquí va. El mismo Dios que tenía que haberte medido y haberte juzgado con justicia, cuya ira estaba sobre ti por todos los pecados y por rechazar a Jesucristo cada vez que has oído de Él, el mismo Dios que tenía que haberte juzgado, Él ha decidido ponerse en la brecha. Y es que el mismo Dios, juez del universo, ha decidido hacerse hombre. El ser humano le debía a Dios algo que jamás podría pagar. Tenía una deuda de tipo infinito con Dios. La desobediencia a un ser infinito, el insultar a ese ser infinito, el robarle nuestra obediencia, implica un castigo proporcional infinito. Pero Él, en su amor por ti y por mí, decidió venir a salvarnos de lo que tú y yo nos hemos ganado con nuestros pecados, porque dice la Biblia: yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Él no quiere que tú te quedes en el infierno para siempre. Él quiere que tú tengas comunión con Él, que tengas vida eterna, que puedas estar con Él. ¿Qué ha hecho Dios? Imagínate que estás en el día de tu juicio y se ha visto todo lo que tú hiciste, todo. Estás avergonzado y sabes que tienes pecados en palabras, en hechos, en pensamientos, en motivaciones. Y en esa situación entra alguien y dice: Dios, espera un momento, yo nunca he hecho nada de esto, pon
mi expediente perfecto a nombre de él o de ella. Y su lista de cosas malas, sus pecados, pásalos a mi cuenta. ¿Quién es esa persona? Ese es Dios. El mismo Dios que no solamente es un Dios de justicia y es justiciero y es santo, sino también, respetando la justicia y la santidad, ha provisto una manera de salvarnos de nuestros pecados y de sus consecuencias eternas. Dios se hizo hombre, se encarnó hace 2000 años y vivió una vida perfecta. Siempre ha dado la talla. Nunca su talla perfecta se ha acortado. Siempre ha sido perfecto. En palabras, en pensamientos, en hechos y en motivaciones. Dios ha vivido la vida que ni tú ni yo hemos podido vivir. La vida para la que fuimos creados paradójicamente y que ninguno de nosotros hemos podido vivir. Jesús la vivió por ti y por mí, por amor. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Es por amor. Dios es amor. Y Dios ha venido a salvarte a ti y a mí. ¿Qué pasó? Después de vivir una vida perfecta, sin pecado, el Dios encarnado tenía que ir a la cruz. Y en la cruz, ¿qué iba a suceder? Toda la ira de Dios por cada vez que tú has pecado, toda la ira de Dios por tu rebelión y por tu deseo de independencia de Él, tu deseo de autoafirmar tus propios caminos, tu deseo de hacer las cosas a tu manera. Él estuvo dispuesto a cargar en la cruz con las consecuencias de todo lo que tú y yo tendríamos que haber pasado en el infierno. En esa cruz, toda la ira de Dios que vamos acumulando de día en día por nuestro pecado fue descargada sobre Jesús. Dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sabéis la frase famosa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de la cruz. ¿Qué significa ese grito de la cruz? 1000 años antes de Cristo, el rey David decía estas palabras en una oración, en un salmo a Dios, el Salmo 22, y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos me miran, menean la cabeza, se burlan de mí, me han rodeado, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Malhechores han rodeado este sitio, han traspasado mis manos, horadaron mis manos y mis pies. Y todo esto proféticamente lo dijo David, y esto se ha cumplido en el Dios encarnado que era descendiente de David, el Mesías, Jesucristo de Nazaret. En esa cruz, Él estaba sufriendo ni más ni menos que el tormento que tú y yo debíamos haber sufrido eternamente. Y solo el Dios eterno, Dios era el único que podía encapsular en sí mismo todo el tormento de la eternidad, porque Él es eterno. Él sufrió lo que tú y yo debíamos sufrir para siempre. En ese cuerpo humano tenía que ser hombre, ¿para qué? Hombre para representar al ser humano legalmente, pero Dios para poder efectivamente pagar por todos los seres humanos cogidos a la vez, del pasado, de su presente y del futuro. Por eso también te afecta a ti. En la cruz, tu multa, toda la multa que tú has acumulado ante Dios por todas tus infracciones de la ley de Dios, Él la pagó. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú dices: Él ha hecho algo tan grandioso por mí. Él ha pagado mi deuda de verdad. Él ha pagado todo lo que yo le debía a Dios a causa de mi desobediencia, que jamás podría pagar en el infierno. Sí, pero no solo se quedó ahí. No se quedó en un sacrificio en la cruz, sino que al tercer día
Él resucitó. Y de eso hay testigos. Durante 40 días Jesús ha ido apareciéndose en grupos, a grupos y a individuos. Grupos de mujeres, grupos de apóstoles, otros grupos, y en una ocasión apareció, y ese es el testimonio más temprano del cristianismo que tenemos, que se remonta a 2 años, como mucho 5 años después de la crucifixión. Y es que más de 500 cristianos a la vez, vieron a Jesús resucitado. O sea que no solamente es una historia de un sacrificio, sino que tiene una evidencia basada en testigos oculares, para que nadie de nosotros pueda decir, es que eso fue hace mucho, no sabemos nada. Nos ha dejado con un testimonio súper temprano, para que nadie pueda hablar de alucinaciones. Él ha venido a entregarse por nosotros y no te ha dejado sin evidencia, para que hoy tú no te puedas marchar con la idea de una historia bonita de un Dios que ha venido a devolverte la medida necesaria para entrar al cielo, sino te ha dado evidencia al resucitar Dios a su Hijo de entre los muertos. Y ahora dirás, ¿qué tengo que hacer para apropiarme de esto? Yo quiero volver a esa medida. Mira, por tus propios esfuerzos, tú no puedes cambiar el pasado. Tú no puedes decir, mira, voy a trabajar, voy a hacer muchas cosas buenas y entonces mi medida se irá devolviendo. No, porque eso está en tu expediente. Ya está. El problema no está con lo que vas a hacer, el problema está con lo que ya hiciste. El mensaje del perdón es que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Os voy a explicar esto para que podáis apropiaros del mensaje del Evangelio. En primer lugar, arrepentimiento. Imaginaos que estáis conduciendo un coche. El coche no es vuestro, pero lo estáis conduciendo como si fuera vuestro toda la vida. A donde queréis, lo lleváis, lo tratáis más o menos como queréis, y llegas y te das cuenta, en este momento, que resulta que toda tu vida tenías a alguien en el asiento de atrás. Era Jesús. Y tú, con lo que habías escuchado de Jesús alguna vez, o de tu conciencia, pues ahí lo tenías, atrás. Pero tú hacías como querías. Tú gobernabas tu vida. Yo, a mi manera. El mensaje del arrepentimiento, el mandato del arrepentimiento más bien, consiste en que tú digas, me doy cuenta que he estado usurpando el trono de Dios en el control de mi vida toda la vida. Y te levantes, en tu interior te levantas para ponerte en el asiento de atrás, dejarte gobernar por Él. Pero no es solamente el arrepentimiento, el decir, reconozco que lo he hecho mal, reconozco que hasta ahora he usurpado tu trono, Señor, perdóname. Tú eres el Señor de mi vida, te recibo como mi Señor. Ven y siéntate y conduce. Y viene Jesús y se sienta. Sino además el arrepentimiento y la fe. La fe es confiar. ¿Confiar en qué? En que la obra de la cruz, lo que acabo de explicar que Jesús hizo en la cruz, es efectivo para borrar todos tus pecados una vez y para siempre. El expediente que tengas manchado no se trata de repararlo, se trata de borrarlo. Y no solo de borrarlo. Según la Biblia, en el momento en el que tú pones tu confianza en Jesús, ¿sabes qué sucede? Un intercambio de expedientes. Dice 2 Corintios 5:21, una carta del apóstol Pablo, que aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. O sea que la vida perfecta, el expediente de Cristo pasa a tu nombre en el momento en el que le entregas el control de tu vida por medio de la fe, y todos tus pecados están pagados en la cruz de Cristo. Lo más maravilloso, ni puedes ganártelo, ni se te pide que te lo ganes, sino que debes confiar en aquel que es el único que nunca falló, que es el único que en toda su vida ha dado la talla.
el único que se merece el cielo. En definitiva, la fe consiste en que, al igual que tú, si tú estás en un avión ardiente que se va a caer, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar así? No, necesitas el paracaídas. Y es en ese contexto cuando el paracaídas le das la mayor importancia al paracaídas. ¿De qué te servirían 10.000 euros o 100.000 euros en un avión que se cae? ¿De qué te serviría un cuadro de Mona Lisa, como alguien dijo? Lo que necesitas en ese momento es el paracaídas para sobrevivir. Bueno, pues al igual que tú, en ese avión que está ardiendo, confiarías en el paracaídas y te lo pondrías para que sea el medio de tu salvación. Hoy, el Señor te dice, debes confiar, debes creer en mí. Debes ponerte el paracaídas de Jesús en tu vida. Porque si tú no confías en Jesús, al igual que esa persona confiaría en su paracaídas, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo te animo a que no menosprecies, no infravalores esta buena noticia. Nunca sabes si vas a tener un día de mañana. Ni siquiera tenemos asegurado, y lo digo de verdad, que vamos a llegar a casa vivos. Realmente, ni siquiera tenemos asegurados los próximos 10 minutos. Nuestra vida depende de Dios. Y hoy Dios te ha hablado. Te ha dado lo más valioso, que se llama la perla del gran precio en las parábolas de Jesús. El Evangelio. Y en el momento en el que tú te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, no solo te vuelve responsable por tus pecados que hemos enumerado, sino por el pecado más grande, que es renunciar a la oportunidad que Dios te ha tendido a pesar de todos tus pecados, que es que Dios mismo, en forma humana, murió por nosotros en la cruz, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Os voy a decir una cosa y termino con esto. El arrepentimiento, entonces, consiste en renunciar a autogobernar tu vida. Y la fe consiste en depositar tu fe en Señor como tu único y suficiente Salvador. Las dos cosas no son dos condiciones separadas. Eso quiero enfatizar. ¿Habéis visto una moneda? Una moneda tiene dos caras. La cara y la cruz. El arrepentimiento y la fe, bíblicos, en el sentido bíblico, son indisociables. Cuando tú te arrepientes es porque pones tu fe. Y cuando tú pones tu fe, te estás arrepintiendo. Por eso son indisociables. Dios te anima, Dios te exhorta, Dios te ordena que hoy vengas a Jesucristo. Porque fuera de Él, tendrás que rendir cuentas por tu propia cuenta. Y como tú y yo sabemos, no damos la talla por nosotros mismos. En el momento en el que tú le entregues el control de tu vida a Jesús, ¿sabes qué va a suceder? Te va a llenar Dios de su gracia. Vendrá el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Padre envió al Hijo para salvarnos. Y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para resucitarnos. Porque estamos espiritualmente muertos. Estamos desarraigados como plantas de Dios y necesitamos reinjertarnos. Y el Espíritu Santo ahora te está tocando a través de esta palabra. Y cuando tú aceptes el Evangelio, cuando tú creas en Jesucristo, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a tener el Espíritu de Dios en ti, vas a tener una nueva vida, vas a tener ganas de no seguir viviendo a tu manera, como estabas viciado en vivir a tu manera hasta ese momento. Y desde ese momento vas a querer que Jesús sea el Rey de tu vida, que Jesús dirija todas tus acciones, porque habrás nacido del Espíritu Santo, te habrás vuelto un hijo o una hija de Dios por medio de tu confianza en la fe en Jesucristo. No esperes a más. Solo Jesús te puede devolver la medida. Acuérdate, todos seremos medidos. Jesús tiene la medida perfecta. Y hoy te está ofreciendo su expediente perfecto. ¿Lo cogerás? ¿Te entregarás a Él? ¿Creerás en Él? Espero que así sea. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Me gustaría que ahora oremos. Hablemos con Dios. Y si alguno de vosotros quiere aprovechar este momento mientras yo hablo con Dios para entregar vuestra vida a Dios, hacedlo.
porque es urgente. Padre Celestial, te pido, Señor, por todas las personas que han estado aquí. Gracias, Señor, por tu Evangelio, que es la esperanza que nos has dado para salvarnos de una eternidad de sufrir la ira de Dios ganada a base de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que abras los ojos y des entendimiento a las personas que han escuchado y que te quieren responder positivamente por medio del arrepentimiento y la fe. Te pido, Señor Dios, que cada persona aquí se entregue a ti y te dé el control de su vida. Y si tú quieres, puedes apropiarte de esta oración. Dios mío, sé que toda mi vida he andado a mi manera, sé que he hecho lo que me da la gana, pero ahora he entendido que he estado faltándote el respeto, que he estado usurpando el trono de tuyo en mi vida. Ahora, Señor, me desplazo para que tú, Señor, vengas. Te entrego el control de mi corazón, de mis pensamientos, de mis decisiones. La dirección de mi vida, Jesús, te la entrego a ti, Señor. Tú eres el verdadero Señor. Y también eres el verdadero Salvador. Hoy, Señor, creo que tú pagaste todo lo que yo te debía a causa de mi pecado. En esa cruz lo pagaste una vez por todas, para que yo pudiera hoy ser reconciliado contigo. Te pido, Señor Dios, dame esa justicia tuya, esa vida perfecta. Yo acepto tu perdón y quiero que tú seas mi Señor y Salvador de aquí en adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor y Salvador desde ahora y para siempre. Ayúdame a seguir. Amén. Amén.